En la pestaña Sistema encontraremos tres secciones de configuración. En primer lugar tendremos placa base, en segundo lugar procesador y en tercer lugar aceleración. En la pestaña placa base podremos configurar el hardware virtual que normalmente estaría en la placa base de una computadora real. En el parámetro memoria base se establece la cantidad de RAM que se asigna a la máquina virtual cuando se está ejecutando. La cantidad de memoria se solicitará al sistema operativo del anfitrión, por lo que debe estar disponible como memoria libre en el anfitrión cuando se intente iniciar la máquina virtual, y no estará disponible para el anfitrión mientras la máquina virtual se esté ejecutando. En orden de arranque, se determina el orden en el que el sistema operativo invitado intentará arrancar desde los distintos dispositivos de arranque virtuales. VirtualBox puede decirle a un sistema operativo invitado que comience desde cualquiera de estos dispositivos virtuales. En chipset se puede seleccionar qué conjunto de chips se presentará a la máquina virtual. P2X3 es el chipset predeterminado para la mayoría de los invitados. Para algunos sistemas operativos invitados como Mac OS, el conjunto de chipset P2X3 no es compatible. Como resultado, VirtualBox admite una emulación del conjunto de chips ICH9, que admite PCI Express, 3 buses PCI, puentes PCI a PCI e interrupciones señalizadas por mensajes MSI. Esto permite que los sistemas operativos modernos se dirijan a más dispositivos PCI y ya no requiere compartir IRQ. El dispositivo apuntador virtual predeterminado para algunos sistemas operativos invitados es el mouse PS2 tradicional. Si se configura en tableta USB, VirtualBox informa a la máquina virtual que hay un dispositivo de tableta USB presente y comunica los eventos del mouse a la máquina virtual a través de este dispositivo. Otra configuración es USB Multitouch Tablet, que es adecuada para invitados con sistemas operativos superiores a Windows 8. El uso de tableta USB virtual tiene la ventaja de que los movimientos se informan en coordenadas absolutas, en lugar de cambios de posición relativa. Esto permite que VirtualBox traduzca los eventos del mouse sobre la ventana de la máquina virtual en eventos de la tableta, sin tener que capturar el mouse en el invitado. Esto hace que el uso de la máquina virtual sea menos tedioso, incluso si las adiciones del invitado no están instaladas. En características extendidas, nos vamos a encontrar en primera instancia con habilitar entrada y salida APIC. Esto básicamente son controladores de interrupción programables avanzados, que son una función de hardware x86 que ha reemplazado a los controladores de interrupción programables PIC. Con una PIC de entrada y salida habilitados, los sistemas operativos pueden usar más de 16 solicitudes de interrupción IRQ. Por lo tanto, se debe evitar el uso compartido de IRQ para mejorar la confiabilidad. Todo esto lo hacemos habilitando esta característica. Por otra parte, debemos tener en cuenta que la activación de APIC se requiere especialmente para invitados con sistemas operativos de 64 bits Windows. También es necesario si se desea utilizar más de una CPU virtual en una máquina virtual. Es importante tener presente que no ha funcionado muy bien con sistemas operativos diferentes a Windows, además de que el uso de esta función puede aumentar ligeramente la sobrecarga de virtualización y por lo tanto genera un detrimento del rendimiento del sistema operativo invitado. Cabe anotar que no debe deshabilitar esta función una vez que se ha instalado el sistema operativo invitado, con esta función habilitada. Sin embargo, habilitar esta función después de la instalación del sistema operativo invitado no tendría ningún efecto. Habilitar EFI reemplaza el BIOS heredado y puede ser útil para ciertos casos de uso avanzado. Un usuario notable de EFI es Mac OS, las versiones más recientes de Linux y las versiones de Windows, comenzando con Windows Vista. También ofrecen versiones especiales que pueden iniciarse con EFI. Si habilitamos el reloj de hardware en hora UTC, VirtualBox nos informará la hora del sistema en formato UTC al invitado, en lugar de la hora local del anfitrión. Esto afecta el funcionamiento del reloj virtual en tiempo real, RTC, y puede ser útil para sistemas operativos invitados similares a Unix, que normalmente esperan que el reloj de hardware se establezca en UTC. En la pestaña Procesador podremos hacer un uso más efectivo de la tecnología de virtualización en todo lo relacionado a la gestión de los núcleos de la CPU, el límite de ejecución y las características extendidas. En Procesador se establece el número de núcleos de CPU virtuales que pueden ver los sistemas operativos invitados.
VirtualBox admite multiprocesamiento simétrico, SMP, y puede presentar hasta 32 núcleos de CPU virtuales en cada máquina virtual. Ojo, no debemos configurar las máquinas virtuales para que utilicen más núcleos de CPU de los que están disponibles físicamente. En límite de ejecución tenemos una característica que configura el límite de ejecución de la CPU. Esto limita la cantidad de tiempo que una CPU anfitrión dedica a emular una CPU virtual. La configuración predeterminada es 100%, lo que significa que no hay limitación. Una configuración del 50% implica que una sola CPU virtual puede utilizar hasta el 50% de una sola CPU del anfitrión. Tenga en cuenta que limitar el tiempo de ejecución de las CPU virtuales puede provocar problemas de sincronización de los invitados. En características extendidas tenemos habilitar PAE-NX, que determina si las capacidades PAE y NX de la CPU del anfitrión estarán expuestas a la máquina virtual. PAE son las siglas de Physical Address Extension. Normalmente, si está habilitado y es compatible con el sistema operativo, una CPU x86 de 32 bits puede acceder a más de 4 GB de memoria RAM. Habilitar VTX AMDV anidado habilita la virtualización anidada con transferencia de funciones de virtualización de hardware a la máquina virtual invitada. Con máquinas virtuales que ejecutan sistemas operativos de servidor modernos, VirtualBox también admite conexión en caliente de CPU. Intel VTX y AMDV son extensiones especiales para los procesadores, las cuales mejoran su capacidad de virtualización activando la aceleración por hardware. Casi todos los procesadores de las últimas generaciones la soportan. AMDV está activa por defecto en modelos compatibles y con los procesadores Intel es un poco diferente. Lo habitual es que Intel VTX esté desactivado por defecto, provocando errores a la hora de utilizar aplicaciones de virtualización. En la pestaña Aceleración podremos configurar VirtualBox para usar extensiones de virtualización de hardware que admita su CPU física. Aquí tenemos en primer lugar la interfaz de paravirtualización. La interfaz de paravirtualización sirve para facilitar la ejecución precisa y eficiente de software dentro de una máquina virtual. VirtualBox hace uso de la paravirtualización a través de un conjunto de interfaces que requieren que el sistema operativo invitado reconozca su presencia y las utilice a su vez para aprovechar los beneficios de comunicarse con el hipervisor de VirtualBox. Es muy importante tener presente al momento de crear las máquinas virtuales la interfaz de paravirtualización, donde tendremos disponibles las siguientes interfaces. En primer lugar, ninguno, la cual desactiva explícitamente la exposición de cualquier interfaz de paravirtualización. Por otra parte, tenemos heredada. La opción heredada se elige para las máquinas virtuales que se crearon con versiones anteriores de VirtualBox 5.0. La interfaz predeterminado elegirá una interfaz apropiada en función del tipo de sistema operativo invitado al iniciar la máquina virtual. Esta es la opción predeterminada al crear nuevas máquinas virtuales. La interfaz mínima anuncia la presencia de un entorno virtualizado. Además, es la interfaz obligatoria para ejecutar cualquier invitado Mac OS. La interfaz KVM presenta una interfaz de hipervisor reconocida por los kernel de Linux a partir de la versión 2.6.25. Esta es la interfaz recomendada para los invitados Linux. Hyper-V es la interfaz de hipervisor Microsoft, reconocida por Windows 7 y posteriores. Es la interfaz recomendada para los sistemas invitados Windows. La paginación anidada implementa cierta administración de memoria en el hardware, lo que puede acelerar enormemente la virtualización del hardware, ya que estas tareas no necesitan ser realizadas por el software de virtualización, sino que se hace directamente a través del hardware. Dentro de las características de la paginación anidada encontraremos que la paginación anidada elimina la sobrecarga en las máquinas virtuales. Por otra parte, mejorará significativamente el rendimiento de la virtualización. Si la paginación anidada se encuentra habilitada, VirtualBox también puede utilizar páginas grandes para reducir el uso y la sobrecarga.
Esto puede producir una mejora del rendimiento hasta del 5%, lo cual es bastante importante al momento de diseñar y construir nuestro entorno de entrenamiento.